Buenas noches de nuevo, espero que hayan disfrutado dentro de lo que se puede dentro de este drama, de esta magnífica película que sin embargo acaba con un final abierto, un final optimista y que nos permite pensar pues que esta mujer está protagonizada por Lee Remick, al final se salvará. Hablaremos de la película y hablaremos también de la problemática del alcohol con las personas que ya me acompañan esta noche. Es un placer dar la bienvenida de nuevo a Antón Castro, escritor, periodista. Muchas gracias por venir. Es un placer, ya lo sabes. Por la parte más de lo que es el tema del alcoholismo, hemos querido traer a una persona que también es muy cinéfila y esta película se la sabe de memoria. Jesús Sánchez, director de Centro de Solidaridad, Fundación Proyecto Hombre. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y nos acompaña también, ya casi es un habitual, nuestro productor y programador, Paco Cester. Gracias por estar con nosotros. Encantado. No te ibas a ir muy lejos. No. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esta película que quizás su primer nos llama la atención por muchas cosas, por ser rodada en blanco y negro en una época en la que ya estaba casi todo rodado en color. Se hizo muy intencionadamente esos claroscuros. La banda sonora es de Henry Mancini, que su combinación con el director Blake Edwards siempre es magnífica y además se llevó un Oscar. Henry Mancini con el autor de la letra, John Mercer. Una primera sensación, Antón, de esta magnífica película, dura como pocas, pero... Yo la había visto hace 12, 13, 14 años y no la había vuelto a ver, ¿sabes? Y entonces tenía una sensación de que era todavía más terrible. Sí, eso me pasa a mí también. Sí, o sea, yo la recordaba mucho más terrible, ¿no? Es muy terrible, evidentemente, pero yo creo que es una película que tiene como muchos elementos que me gustan, de comedia, que tiene mucho sentido del humor, que a veces encuentras ahí cosas del cine que luego tiene Blake Edwards, ¿no? Pues el Guateque o incluso cosas de la Pantera Rosa. Por ejemplo, una cosa que me gusta a mí mucho y yo no estoy valorando exactamente la película, me encanta ese momento que él hace como una especie de baile, que se va quitando la ropa, que va a hacer como un striptease, ¿no? Sí. Tiene como muchos momentos que dices tú, qué bonito, ¿no? Pero bueno, la película realmente es una película tremenda, es una película que yo creo que cuenta muy bien lo que es, digamos, la patología del alcohol, la esclavitud del alcohol y luego también cómo el alcohol destroza tu relación con los demás, tu vida laboral y sobre todo lo más importante, destroza tu vida amorosa, tu vida familiar, ¿no? En ese sentido me parece una película absolutamente paradigmática, muy bien interpretada, con dos interpretaciones muy distintas, una interpretación, digamos, como aparentemente sencilla, espontánea, muy directa, y luego una interpretación, si queréis, barroca, sensual, inquietante, misteriosa de Lee Remick. Me parece una película en ese sentido, bueno,
hay que tener atención para verla. Está claro que es una magnífica película. Comentábamos mientras la veíamos que tuvo nominaciones los dos actores protagonistas, pero era una época en la que competía con grandes películas. Pero bueno, la pregunta principal es, ¿refleja bien, es bastante verídica en lo que es la problemática del alcohol cuando entran en una familia, cómo la representan ellos? Sí, yo estoy de acuerdo con Antón, lo que decía, yo creo que es hiperrealismo, o sea, la definición en cuanto a la patología en sí misma del alcoholismo, ¿no? Yo creo que identificando una sociedad norteamericana, años 60, clase media, en la que, bueno, pues una pareja, pues relaciones públicas, se conoce a la típica secretaria, se unen, ¿no? Y bueno, pues es lo típico en aquel momento, un estado de vida dentro norteamericano de esos años, y cómo al entrar el alcohol, la patología del alcohol, pues destruye absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que pone en evidencia clarísimamente desde una realidad absoluta, dramática, lo que en un momento determinado se puede llegar, ¿no? O hasta dónde puedes llegar pues, con lo que es el consumo abusivo del alcohol, y que se desarrolla en una enfermedad, ¿no? Paco, una primera reflexión de esta gran película. Pues hombre, yo creo que han dicho prácticamente todo ya. Y es verdad lo que dice Antón, yo estoy de acuerdo con él. Yo también tuve, cuando la vi era muy joven, tuve una impresión muy fuerte de esta película, me dejó muy marcado. Esa sensación de que todo va bien, todo parece muy bonito y de pronto todo se estropea de una manera terrible, y empiezas a ver que algo que está por la calle, como es el alcohol, puede causar eso que causa en la película. Ahora no me ha producido la misma sensación, pero sí que es verdad que ha habido escenas que todavía me ponían nudo en el estómago. Bueno, la escena del verdadero, por ejemplo, o escenas mucho más sutiles, como antes de que ocurra eso, cuando él llega, todo parece que va bien y le enseña que lleva dos botellas dentro del pantalón, y dices, uff, de qué forma esto va Y la tormenta afuera, ¿no? Bueno, sí, exactamente, es decir, la tormenta afuera, claro. esa escena es de decir, va a pasar. Pero fíjate, va a a mí hay pasar otra escena, ahora que dices esto, que me llama muchísimo la atención, es muy anterior, y es cuando él empieza, él ya es alcohólico, ya se ha hecho alcohólico básicamente porque se hace alcohólico, también porque hace un tipo de trabajo que está como muy expuesto, donde tienes un poco que vencerte a ti mismo, vencer, digamos, tus escrúpulos, ¿no? Pero cuando él se da cuenta de que tiene 3 botellas, que las va a beber y que falta una, esa escena, eso de repente, o sea, te quedas ahí y dices, claro, nosotros
nosotros ya sabemos lo que ha pasado, pero él todavía no lo sabe. Aunque ya empieza con la mosca detrás de la oreja y ahí empieza realmente esa espiral, porque es una espiral que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y es tremenda, ¿no? En ese sentido. También me parece que a mí eso sería bueno, Jesús, que lo contaras tú. También me parece, claro, que nos, todos bebemos un poco, en general, ¿no? Bebemos una, dos, tres cañas al día, o los que sea, o menos. O incluso yo tengo amigos que beben 5, 6, 7, 8 cañas y nunca los he visto borrachos. Entonces, quiero decir que también esta es una situación cuando de repente, digamos, la afición a beber se convierte realmente en un problema, es decir, en un hábito que te acaba destruyendo, pero también es un caso un poco que empieza a ser un poco límite, ¿no? Yo creo que no pasa siempre esto, digo. Sí, pero porque en un proceso de adicción lo que hay que tener en cuenta, y yo creo que eso cada vez más científicamente se va a ir demostrando, que existe una cierta predisposición, Claro. ¿de acuerdo? Una cierta predisposición, y luego el desarrollo de la personalidad de cada uno desde nuestra más tierna infancia nos va marcando también mucho. Si habéis observado en la película, hay un detalle muy importante en cuanto a esta actriz, como el tema del chocolate, ¿de acuerdo? Es decir, el chocolate en un momento determinado podría generar también, pues, bueno, ya no podríamos a lo mejor denominar una adicción, pero muchísima gente que tiene dificultades a la hora de controlar el consumo de chocolate, y siempre que acaba de cenar tiene que ir a su tabletita de chocolate, etcétera. Bueno, pues esa predisposición en un momento determinado le puede conducir a ella, como le ha conducido, pues a poder desarrollar ese proceso adictivo con el tema del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí, y entonces yo siempre digo lo mismo cuando atendemos a pacientes alcohólicos, ¿no? La pregunta que un paciente alcohólico siempre se hace es: ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Claro, yo le he dicho a la gente, digo, mira, cuando uno va a un endocrino y le dice que tiene diabetes, también se puede preguntar: ¿y por qué a mí? Porque a mí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí introducimos la moral, y la moral es: pero es que a mí me van a considerar un borracho, un alcohólico, un estigma, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la película es muy moral, ¿no? Esa moral muy conservadora, estadounidense, ¿no? Decir, oye, es que yo voy a ser considerado así. Entonces yo creo que aún se insiste muchísimo más en el sentimiento de culpabilidad. Es decir, es que yo soy culpable de todo esto, cuando en definitiva está reconocido como un proceso de enfermedad, ¿no?
patología adictiva y que es necesario un tratamiento, ¿eh? Como, bueno, pues se empieza a comprobar. Este señor que viene Esto, de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Es ciertamente curioso. Perdona, es el que cuando habla y él le dice que ha incitado a su mujer a la vida, le dice, ella ya tenía una predisposición, le gustaba el chocolate. Sí. Como si eso marcara de alguna manera, quiere decir que si alguien tiene una tendencia al hábito, parece que está marcado a tener ese hábito. Bueno, pero eso es No, pero todo yo creo que solo la una teoría en principio. No, porque luego lo que también tenemos que dejar muy claro, ¿no? Y sobre todo a la hora de estar trabajando con estos procesos, es que uno tiene que poner de su parte, tiene que poner de su voluntad, y con un acompañamiento y un apoyo adecuado, pues puede salir hacia adelante. Tiene esa esperanza que decía Victoria al principio, ¿no? De, bueno, ella se salvará. Pues bueno, probablemente ahí está. Siempre tenemos que marcar esa esperanza de que una persona puede superar ese proceso. Refleja muy bien la película lo de Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, bueno, es una organización muy bien organizada, funciona muy bien. Si me permites, tiene un fallo. Sí. La No. película. La película tiene un fallo, es que ya sabes que en internet hay un sitio donde hay varios fallos de la película, y uno que dicen es que los alcohólicos anónimos nunca dicen su apellido. Su apellido. Sí, bueno, Claro, es una anécdota. exacto, ¿no? a lo mejor entonces se decía. Probablemente. A lo mejor entonces Puede se decía. Puede ser, y hayan metido la pata, pero bueno, yo lo digo. Originarios, los fundadores de Alcohólicos Anónimos fueron dos ingenieros norteamericanos, Porque principios fíjate del que leí siglo. el principio entero ahí, o sea, ¿te acuerdas? Claro, Hay un momento que leen, digamos, como el manifiesto. los 12 Sí, pasos famosos, los 12 pasos famosos, Pues ¿no? se decía, Paco. Sí, Pero yo quería deciros una cosa a propósito de digamos, la inclinación a los hábitos, digamos, la patología del chocolate, por decirlo así. Todo el rato la película plantea, primero, cuando vemos el padre de Sí, ella, sí. Charles Que bebe cerveza, claro. vemos que es un personaje, si os fijáis, es un personaje inquietante, perturbador. Hay un momento cuando ellos empiezan a hablar, cuando Jack Lemmon y Lee Remick empiezan a hablar, cuando empiezan así a intimar, y ella le cuenta, le hace, digamos, ese momento que es un momento realmente muy bonito, muy romántico, muy cuando se desnudan, antes de desnudarse, se ve que ella tiene, digamos, muchos fantasmas, muchas sombras en su vida familiar. Incluso alude a su madre. Es decir, que ella vemos que en general los alcohólicos, tengo yo la sensación que es gente, bueno, todos tenemos fantasmas, todos tenemos demonios interiores,
todos tenemos frustraciones, a todos nos echan del trabajo, miles de cosas. Pero da la sensación de que es gente, digamos, con contradicciones, que esas contradicciones les llevan a tomar decisiones o a adquirir, son como más vulnerables ante algunas tentaciones. Y lo vemos, por ejemplo, al margen de ella, que tiene todo este mundo familiar un poco borrascoso, también vemos como Jack Lemmon es un hombre que siente escrúpulos, es decir, buscarle, vamos a decirlo así, mujeres o fulanas, es un conseguidor. Es decir, o sea, es casi, digamos, es un celestino, ¿no? Y es que a mí me da la sensación de que los personajes están como muy influenciados por esa doble moral, y en la película además habla mucho de esa doble moral, porque el abuelo, que supuestamente los estaba allí intentando curar, pero además con esa actitud que tienes, que de verdad es extrañísima, hasta miedo, Le da miedo, se pone, coge, se pone a ver cerveza y dice, ¿quieres? claro. O sea, Pero es decir, Pero eso ¿quieres? lo hace cuando lleva 2 meses sin beber. Sí, Es decir, es cuando dices tú has... y es cuando él le dice, ya confías en mi papá. Exactamente. Y justo nada más decir eso, que es una escena que a mí me rompe el corazón, nada más decir eso es cuando se ve que lleva las botellas. Sube la habitación, las O sea, lleva que aquí rompe en esta confianza desde el mismo momento en que lo dice. Lo que pasa es que en el proceso, sobre todo del desarrollo de una adicción alcohólica en una mujer, sí que se nota mucho lo característico es ese síndrome de dependencia. Y habréis podido observar, ¿no?, cómo esta mujer pasa de depender de su padre a depender de su marido, ¿de acuerdo? psicológicamente. o luego va a depender de otros hombres, además, que no puede estar sola. Pero es un proceso de no poder estar sola, no poder estar sola. Y normalmente, antes comentábamos que nosotros llevamos ya un tiempo atendiendo a un porcentaje más elevado de mujeres alcohólicas, ¿no? Y es una vivencia del alcoholismo Como en más... soledad, Exacto. con muchísimo secreto, porque claro, no está socialmente bien visto, ¿eh? Entonces es muchísima soledad, mucho secreto, y se generan unos procesos de dependencia y de culpabilidad absolutos. Normalmente son mujeres pues que han podido tener fracasos afectivos, tienen cargas familiares, enfrentar ese alcoholismo frente a sus hijos, ¿no? De cómo soy capaz de... Eso se refleja también en la Claro, No, claro. ella empieza a ser alcohólica, ella Eso empieza a ser alcohólica o sea, en casa, cuando él de repente lo mandan a Houston, creo que es, ¿verdad? sí, Lo mandan a Houston, es decir, él le echan, creo que cuenta en la película, que también es otro tema muy interesante, muy contemporáneo, lo echan de la 5 veces. Claro. Pero llega un momento en que él dice, es que siempre hablamos de que es culpa de los demás y es culpa
soy un alcohólico que me he dado cuenta viéndome mi reflejo en Esto no el sirve, espejo. esto no sirve para hablar de ahora mismo, ¿no? Porque no te echan porque seas alcohólico. Precisamente hablábamos de que la crisis económica también ha hecho que desgraciadamente se vuelva a haber más casos de alcoholismo. Sí, nosotros estamos atendiendo un porcentaje más elevado de alcoholismo, no solo nosotros como centros especializados, sino otros centros con los que compartimos el trabajo y nos coordinamos. Eso es evidente también, ¿no? En la medida en que una crisis tan globalizada económicamente, pues con los estragos que ha hecho, en un momento determinado una sustancia legal, socialmente admitida y muy accesible, pues bueno, tiene un mayor auge, ¿no? Eso sí, y eso se ha notado muchísimo también en el consumo de alcohol en jóvenes. Las últimas encuestas del Plan Nacional de Drogas, bueno, dan unos datos que yo creo que son preocupantes, ¿no? Y sobre eso hay que incidir mucho. La edad de inicio en el consumo de alcohol, en este momento, la media está en los 13,9 años, es decir, por debajo de los 14 años. Pero ahí volvemos a lo que comentas siempre, Paco, que es una droga muy social y muy admitida. Es que es que es lo que a mí creo que me preocupa del alcohol, es que normalmente nadie lo ve como una droga, ni como una droga muy peligrosa. No solo ya en los aspectos de adicción, sino que es muy perjudicial para el hígado. Cualquiera que sepa un poco cómo se filtra el alcohol por el hígado sabrá que no se filtra con facilidad un whisky. A mí me preocupa que el alcohol sea, por ejemplo, un ejemplo os voy a poner. A mí me resulta chocante, pero se me produce continuamente. A mí me gusta muchísimo la cafeína. La cafeína siempre ha tenido muy mala prensa. Ahora los estudios científicos nos están haciendo justicia a los bebedores de café y están diciendo que es buena. Pues. Sí, el café. Sí. Me gusta la Coca-Cola y de vez en cuando no tengo ningún problema en tomarme un Red Bull si estoy cansado o si me apetece, porque no sabe bien, pero a mí me gusta. Y hay gente que me dice que, pero ¿cómo tomas eso? Tómate un whisky. Pero a ver, porque dicen que es más sano, siempre os acordáis. claro, Dicen que el whisky es más sano, pero y luego que no tiene resaca. claro, Sí. pero es que esa información está muy mal dada. Pero lo mismo que se está informando ahora con los cigarrillos, porque no se informa. Nadie se le ocurriría poner una botella de whisky un hígado ferrotípico. Pues igual se podría poner, ¿eh? Quiero decir, estamos en una cosa muy parecida. El problema mayor viene cuando dices tú lo de en cuanto a la cafeína o otros productos como Red Bull, con la taurina, etcétera. Sí. Ya no es tanto en sustituir una cosa por otra. Es que en este momento lo que se hace es consumir algo
bebidas Ya, energéticas, ya, etcétera, ya. que lo que provoca técnicamente es una mayor capacidad de consumir más alcohol. Más alcohol, ¿eh? claro. Si la mezcla normal pues ha sido siempre pues con limón o con naranja o con tal, si tú le metes estas bebidas energéticas, la capacidad de seguir consumiendo alcohol se incrementa. Porque ¿De lleva acuerdo? vitamina B12 Entonces, fundamentalmente. se que una incrementa. Entonces, ahí es donde está el riesgo. ya, no, pero por eso no, sí, pero yo es que no consumo alcohol. No consumo alcohol, entonces me sorprende eso. Nadie lo diría, Paco. Pues no lo hago, Vamos a centrarnos ahora, si os parece, un poco en la parte cinematográfica. Comentaba antes de empezar a emitir la película que normalmente tanto Blake Edwards como Jack Lemmon, bueno, de hecho es el primer drama de Jack Lemmon y uno de los primeros de Blake Edwards, eran mucho más habituales en la comedia. Y como decía Anton, durante toda la película se pueden ver esos toques de comedia. De hecho, todas las escenas, o casi todas, de alcoholismo empiezan con una juerga. Eso lo representa muy bien tanto Jack Lemmon como Blake Edwards. No sé si Lee Remick, que no le corresponde ese papel, tal vez. Bueno, es que Lee Remick es como un personaje como de otro tipo. Pero fíjate, hay una película anterior que no sé si creo que también es puesto, que es Días sin huella. Sí, Billy Wilder, que es quizá la gran película anterior a esta, muy diferente, pero sabes que al principio habían pensado en un actor guapo para la película, o sea, un galán, ¿no? Entonces al final dijeron, ¿cómo vamos a para denunciar un caso como este? Igual que pensaron aquí, ¿cómo vamos a buscar un George Clooney de la época, un Cary Grant, etcétera? Porque al final la gente se siente, digamos, muy cercano a él y lo compadece y lo justifica. claro. Entonces, Billy Wilder eligió un actor mal encarado, feo, tal, que hizo un trabajo sensacional, que era Ray Milland. Y aquí hicieron uno que, claro, que era casi el contraste, que era un tipo que hacía comedia, simpático, un hombre como muy de la calle. Sí, relaciones públicas. Relaciones públicas, me hace esto y funciona estupendamente. Hay que reconocer que hace un papelón Jack Lemmon. Bueno, Es Lee uno de los Remick grandes. igual es el mejor papel también de Lee Remick, pero Jack Lemmon es Una de las cosas que iba a decir al principio también, cuando estaba hablando de mis impresiones de la película, en este visionado que he hecho, sobre todo he estado fijándome en él. Es que él es Y es increíble. O sea, a mí me hizo disfrutar el simple hecho de ver cómo actúa. Hay un momento al principio de la película, cuando está en el barco, sí, que tú todavía no sabes exactamente qué nivel de alcoholismo tiene, que le ves la expresión en la mirada de alcohólico amargado, sí. que además va buscando una mujer para enamorarse, y cuando se enamora le cambia el aspecto, pero tú ves esa escena como el tío está hablando normal y tiene un aspecto de que ves que es una persona que está por dentro podrida y lo ves en la cara. Y a mí me fascina, o
seguir a Jack Lemmon en esta película, una vez que la habéis visto primero, seguirlo todo el rato y yo disfruté. No, y luego es capaz de hacerte esa escena del es maravilloso, pero es capaz de hacer de las escenas de cuando está, digamos, no solo borracho sensacional, o la escena que hemos dicho, la escena del jardín, de los vergeles. Hay una escena gloriosa que a mí me encantó, que refleja muy bien también, en cierta manera, yo creo que nos querían reflejar lo que era el cambio de esa mentalidad del 62, que era todavía muy conservadora, pero que empezaba a avanzar. Ya esas relaciones públicas, y cuando van a la casa a matar cucarachas, y esa escena que salen todos, no, que vas a enfadar a las cucarachas. Esa escena es genial. Es la superstición de no querer crecer ni avanzar, está demostrada. Siempre que hay un avance, la gente está en contra. Pues ahí está muy bien demostrado. La verdad que la interpretación de Jack Lemmon yo creo que es, vamos, de lo mejor de su carrera, ¿no? Porque yo creo que absorbe toda la pantalla él, o sea, pero ella está muy bien. Ella está muy bien, cuidado. Yo os comentaba antes que yo creo que tuvieron pues la gran mala suerte de hacerla en ese año 62, que compitieron con grandes películas y probablemente pues no pudieron acceder a esos Oscar, ¿no? Solo se tuvo el de la música, pero es que la interpretación de él cuando vas siguiendo todo el proceso de la película es realmente maravillosa, ¿no? Pero incluso desde ese punto de vista de todas las escenas en las que él está ebrio totalmente y es que es de verdad un realismo total, absoluto, muy conseguido, y en el cual, bueno, pues te vas dando cuenta que no da puntadas sin hilo, ¿no? O sea, que está clavando la otra escena, la escena cuando la va a buscar, cuando le dice vuelve a casa, sí. Pero o sea, cuando ella dice, se afirma en su condición, no se siente exactamente alcohólica y a la vez se siente alcohólica, pero no quiere renunciar, porque dice que le da un placer enorme, grandísimo. Y eso es muy interesante. También es muy poco, o sea, que hubiese sido mucho más final made in Hollywood si al final ella dijera no, que me quedo aquí con mi familia. No, ella renuncia, se va. Es cierto que no se mete al bar, lo cual deja esa puerta abierta a la esperanza, pero en un final típico de Hollywood ella hubiese dicho no, que me quedo aquí con mi familia, y coge y se va. Sí, eso la hace una gran película. Yo creo, yo he dicho lo del hiperrealismo, ahí eso a lo que me refiero, porque a ver, cuidado con el pensar que todos los procesos que se inician son exitosos y maravillosos. No, la verdad que esto no son procesos lineales en el que uno
excesos, en picos que decimos siempre, ¿no? Con momentos en los que uno está bien, que luego está mal, y probablemente ella lo intentará y saldrá hacia adelante, pero cuidado, ¿eh? O sea, que de ahí yo creo que el que no acabe todo bien y me voy con mi familia y venga y todos los dos felices, La película, ¿no? ibas a decir tú algo, Paco. Sí, no, pero yo sobre todo porque estaba volviendo a un tema que hemos hablado antes, que a mí me interesaba y que creo que hemos dejado un poco sobre la predisposición. Es decir, a mí es una cosa que sí me preocupa y que antes tú has comentado, ¿no? Es decir, hay gente que va a beber alcohol y será alcohólica sí o sí. Todo el que bebe alcohol tiende a ser alcohólico. No. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo lo sabemos? No se va a poder medir. Es decir, está dentro de la persona, pero entonces todo el que fuma marihuana va a acabar fumando marihuana y tomando otras drogas, porque yo creo que hay una leyenda sobre las drogas en general, ¿no? No podemos ser alarmistas a ese nivel. Es decir, va a haber muchos jóvenes que van a consumir alcohol, van a tener experiencia de consumo de alcohol, experiencia de consumo de cannabis, y luego no van a desarrollar un proceso de adicción. Puede haber más predisposición. Mira, nosotros hacemos los genogramas, los mapas familiares, como se le podrían denominar, cuando viene una persona a tratamiento, ¿no? Y en algunos de los casos, sobre todo en alcohólicos, sí que se detecta que en generaciones anteriores ha habido casos de personas alcohólicas. Eso quiere decir que va, pues bueno, apunta a algo, ¿de acuerdo? Pero esto no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que influye todo. Yo os he dicho, desde esa más tierna infancia, el desarrollo de la personalidad de cada uno, las circunstancias que te rodean, la familia que tienes, el colegio en el que estás, cómo te encuentras tú, todo eso va marcando. Luego, ¿vale? otra cosa muy importante creo aquí, que supongo que vives ahora también, y es, digamos, la personalidad de cada uno y la voluntad. Claro, yo es creo una película sobre la voluntad. sí, pero la voluntad parece que se rompe con cierta facilidad cuando se No, es que hay se rompe, gente con Paco, voluntad es que que se se rompe. rompe. Pues por eso te digo que precisamente por la frase que decía Victoria, ella dice, es que a mí me hace feliz. Habrá una persona que no sepa ser feliz una vez que conoce el alcohol sin el alcohol y no lo puede dejar. ¿Cómo medimos esa predisposición? En cualquier caso, al hilo de todo lo que habláis, ¿no creéis que uno de los grandes aciertos de la película es precisamente la sensación de que cualquier persona normal puede acabar en esas circunstancias? Sí, porque ella era abstemia, no había probado el alcohol, no le gustaba, no. Cuando lo conoce a él es cuando prueba su primer cóctel y en fin, es un poco la sensación de que es un peligro constante que cualquiera de nosotros está ahí en un momento determinado. Lo que ocurre es que también yo creo que la transmisión, y esto es muy norteamericano, también
querer es poder. Es Sí. decir, lo De que si lo que quieres dejar, decía Antón, ¿no? Si yo quiero, puedo. Pero yo siempre matizo. Querer es poder. Pero ¿Hasta qué punto? pero no siempre y en todo momento, sino que a lo mejor será dentro de un tiempo o otra vez que lo intente, ¿de acuerdo? Y esas matizaciones son Cuando muy quieres importantes también, ¿no? Cuando quieres realmente. Claro, porque ella cuando puede uno quiere realmente, o sí claro, quiere no claro, dejarlo, claro. claro. Pero eso Ella tiene esa duda, ella se ve, o sea, así Claro. como él se da cuenta de que el alcohol le lleva a la destrucción del entorno y a su propia autodestrucción. Claro. Y hay un momento que él tiene claro que él se tiene que sumar a Alcohólicos Anónimos y tiene que hacer la política de rehabilitación. Hombre, entre otras cosas, porque como es el hombre, no va a poder llevar dinero a casa. Es que lo que Bueno, exactamente. claro. Bueno, hay un momento cuando vuelve, hay un momento que le dice, fíjate qué casa tenemos. Yo ahora estoy rehabilitado, llevo un año trabajando y esta es la casa que tenemos. Y hay un momento que en la primera casa que tienen, por cierto, hay un detalle que me gusta mucho. Se ve un cartel de un cuadro del pintor Braque. ¿Os acordáis de Braque, el pintor surrealista, amigo de Picasso? Es decir, o sea, había un momento que también quería reivindicar una cierta cultura, ¿no? Luego eso, si os fijáis, hay un proceso que vamos viendo de degradación que las casas, y ahí de repente volvemos a recuperar la casa normal. Y ella dice, no quiere entrar a ver la niña, también por una razón, porque dice, si entro a ver la niña seguramente me quedaré. Es tan poderoso también mi cariño, pero digo, casi no voy a, es decir, voy a evitar esta especie de esta convulsión interior. Que para una madre es casi incomprensible que no la vaya a ver o que no se quede por su hija. Es una situación muy difícil. Supongo que llegará a Sí, el sentimiento de culpabilidad es tremendo en esos procesos, porque hay que trabajarlo mucho a nivel emotivo, todo eso, porque uno es consciente plenamente del daño que está haciendo a los de alrededor, y entonces, y sobre todo en este caso, pues a su hija, ¿no? Entonces, ese sentimiento de culpabilidad hay que trabajarlo intensamente antes de que se produzca ese encuentro, y sobre todo que esa hija pueda asumir la madre que tiene y que esa madre pueda asumir perfectamente la hija, cuando ella vuelve a estar borracha en casa del abuelo, es la que defiende, o sea, le dice al abuelo, no cojas a mi madre, cuando él ya la lleva a la ducha para que se le pase la borrachera. O sea, el amor de la hija es incondicional, viendo a su madre en esas circunstancias. Sí, pero tendrá que saber aceptar esa hija, la madre que tiene, y que es su madre, es decir, que no es otra, que
es esa. Y que con todo eso tendrán que convivir y tendrán que, pues, y esos complejos, esos procesos Bueno, pero son el difíciles. diálogo final entre la hija y su padre es ¿cuándo volverá mamá? Está enferma y se curará. No me he curado yo. Claro. Pues por lo que digo, es el final optimista, Claro. ¿no? Esa Sí. ventana abierta. Sí. En cualquier caso, comentábamos que al principio es una película muy moderna, porque es una mujer trabajadora, estamos hablando de los años 60, pero en cuanto se casa, deja de trabajar, porque ya vuelve otra vez a los roles lo habituales. primero que le achacan en el ascensor, además, es si tú ¿Qué trabajas de servicios secretaria, ¿qué harás? ¿Qué servicios harás? Para escribir cartas, no me lo creo. Sí. No, y luego hay otra cosa muy curiosa ahora que hablas de esto que no me había fijado, o sea, me había fijado, pero luego me ha parecido que hay una escena donde se ve una secretaria cuando él entra en una oficina que es una secretaria exactamente igual que ella, lleva el peinado igual, ¿os acordáis? O sea, exactamente igual. Es decir, es como si solo hubiese un modelo de secretaria, ¿no? Pero y además confunde muchísimo el principio de la película, porque cuando conocemos a Lee Remick, que él supone que es una de las invitadas, de las modelos o acompañantes, parece una mujer, pues eso, de armas tomar, que no revela, que le dice, le pone en su sitio, y luego al final, después de darle el bofetón, va por él y le dice que por qué no le invita a cenar. Entonces ya a las mujeres se nos hunden todos los... Las chicas sois así. No somos así. A mí no me ha pasado eso en la vida. Bueno, a Yo veces si le doy pasa. un bofetón a uno, ya no le quiero que me invite a cenar. Bueno, pero ¿cuántas veces te han dicho? No, pero parece una mujer dura y al final es todo lo contrario. Esa cosa que se dice de las chicas, te están diciendo que no. Pero eso es una cosa que decir los hombres. Luego las chicas Nosotros sí que hemos percibido en el trabajo que hacemos de pareja, porque es muy importante, ¿no? A la hora de realizar un proceso de pues, superar una adicción, el realizar el trabajo con la pareja, ¿no? No solo en patología alcohólica, sino en otras adicciones, pues, consumidores de cocaína, otro tipo de psicoestimulantes, otro tipo de sustancias. esto es algo que a mí me interesa. Es que las mujeres, en este caso, normalmente atendemos más a varones, aunque, como os decía, también se ha incrementado de manera importante la atención a las mujeres, pero muchas veces las mujeres, de acuerdo, de estos pacientes han llegado a idealizar en un momento determinado, o han llegado a fantasear con esa parte más malvada, entre comillas, peor de su pareja, ¿de acuerdo? De atracción, como de esa atracción fatal en un momento determinado. Y lo digo interpretando lo que tú decías con anterioridad, ¿no? Es decir, ay, ¿por qué no me invitas a cenar? ¿No? Esa parte más, a mí yo tengo que decir que el personaje
se me hunde. compleja en un momento determinado de su pareja ha sido idealizada, y hacerle ver a esa pareja, no, mira, la pareja que tú tienes es lo que es, y hay que aceptarse cada uno tal cual es, y eso es lo más importante. En definitiva, cuando uno es capaz de superar un proceso de adicción, es por la aceptación de uno mismo. Yo soy yo con mis circunstancias, Sí que y me tengo que querer como soy. Entonces, no hay que idealizar esa parte más, vamos a decir, en un momento determinado, malvada, ¿no? Os voy a contar un caso que tiene mucho que ver con lo que dices. Luego volvemos contigo. Sí, perdón. No, sí. No, bueno, primero, a propósito del tema este de que las chicas a veces decís que no, pero queréis decir que sí, eso también a veces yo creo que... No he tenido esa suerte, no he tenido ninguna de esas suertes. Pero una cosa, yo creo que también a veces sí que pasaba por una cuestión de educación. Porque claro, las chicas ahora, por ejemplo, evidentemente las chicas ya se lanzan, yo lo veo, tengo hijos, ya veo cómo son las chicas. Pero había un momento que las chicas había como un proceso de negación. Estamos hablando de los años 60. Entonces, es decir, o sea, creo que querían aparentar tampoco. Es decir, no son más chicas fáciles, exactamente. Pero luego. Pero ahora eso ya está. Esto ya está, vale, me alegro. No, pero quería decir una cosa. Ahora que has dicho tú un poco cómo se sublima, digamos, esa parte oscura que no conoces, porque a veces también, digamos, el alcoholismo, el malditismo también tiene que ver, digamos, como que tú tienes un mundo interior, pues, rico, sofisticado, interesante y tal. Y aquí, además escribió en el Heraldo muchísimos años, había un poeta que se llamaba Manuel Pinillos, que ahora se cumplen precisamente 100 años, un hombre que publicaba pues constantemente todos los domingos, hacía unos poemas enormes que parecían salmos, y era un buen poeta, desde luego, un poeta estupendo, pero es un hombre que tuvo mucha vinculación con el alcohol, era muy alcohólico, bebía mucho, y bueno, establece una relación de amor con una mujer que luego fue su mujer, Margarita San Juan, y entonces ella se daba cuenta de que su marido había ese proceso de beber tanto, lo destrozaba, le hacía mal encarado, le hacía de mal humor a la gente. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Se bebía ya las copas. ¿Cómo que se bebía? Es decir, se bebía así, sí, cuando él no se daba cuenta, ella le bebía las copas. Sí, o sea, ¿sabes? Entonces, para que él bebiera menos, de esa manera él no se daba cuenta y decía, pues yo me he bebido esto. ¿Y acabó alcohólica? Pues bastante. Aunque yo creo que fue remontando, pero fue una, vamos, es una mujer que hacía ese sacrificio. No te voy a decir que fuera un alcoholismo como el que acabamos de ver,
que no le abandone él, y él vuelve a beber una vez rehabilitado porque le dice el de Alcohólicos Anónimos que igual ella se va con otro. Exactamente. Buscar otra pareja. Al final los dos vuelven por esa búsqueda de la afectividad. Sí, como han nombrado otras drogas, yo creo que aquí estamos hablando del alcohol como un problema de drogadicción, que eso es lo que tendríamos que tener claro, del cual nadie está libre. Pero hay otras drogas. Si a mí hay una cosa que me sugiere en este tema es cuando tratáis otras drogas se pueden comparar con el alcohol, quiero decir, es lo mismo, porque hay una escena a mí en la película que me preocupa y que siempre me he preguntado, y es cuando él va a comprar a la tienda alcohol y el que vende alcohol no lo quiere comprar y además se lo echa en la cara, es decir, tú eres un borracho, pero yo estoy propiciando eso porque legalmente puedo. Es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿El que vende o el que consume? Si eso es así, Esto da para otro ¿por qué otras drogas no se venden y está así? Y yo quería preguntarle al que estará más cercano, ¿las problemáticas son parecidas, iguales, diferentes, o las marca la diferencia de...? Hay que decir que ese debate está ahora mismo en la ONU, y incluso ha habido una carta firmada por gente tampoco sospechosa de ser progresista como Vargas Llosa, por ejemplo. A ver, ese debate pues está ahí y bueno, pues yo creo que tardaremos todavía unos años en ver hacia dónde van las decisiones, ¿no? Pero bueno, hay países ya, por ejemplo Uruguay, ha aprobado el hecho del consumo de cannabis, varios estados norteamericanos también, y bueno, eso va a estar ahí, pero sobre todo yo creo que lo hacen, a ver, cuidado, la penalización del consumo en nuestro país no está presente, es decir, si a ti te pillan con algo para consumirlo tú, no es un delito, entendido, a nivel administrativo. Primero te hacen una multa y luego te... Pero yo creo una que eso, advertencia. yo creo que eso está claro, el tema en cuanto al tema de la despenalización, no, pero aquí está más en cuanto a la legalización, es decir, a incorporar en el mercado legal, de igual manera que está el alcohol, otro tipo de sustancias que generan una adicción, sea cannabis, sea cocaína, sea lo que sea. Cuidado, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Mi pregunta era porque entonces la responsabilidad de eso ya recae en un momento determinado sobre un Estado, sobre la organización. Es decir, pero lo mismo claro, que ahora es que Hablamos de por el alcohol, podríamos hablar de tabaco, sí, lo que pasa es del tabaco. Lo mismo, sí, lo mismo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el alcohol y el tabaco
todo ella. En las películas clásicas. Sí, bueno, en esto es tremendo, es tremendo. Y bueno, se generan una serie de ingresos a nivel impositivo por estas sustancias. Yo creo, ¿cuál es la diferencia ahora con respecto al alcohol y al tabaco? Pues bueno, que con el tabaco hemos visto cómo se pueden generar muchos ingresos a nivel impositivo, pero es que los gastos que nos supone atender a todas las patologías derivadas del tabaquismo son tremendas, ¿no? Y ahí ha habido una restricción. Y es la primera vez en la que se ha disminuido en torno al 4 o 6% consumidores de tabaco, ¿no? Del 29 y pico que estábamos, pues al 26 o por ahí, ¿no? ¿Por qué no con el alcohol? Bueno, pues es que el alcohol en nuestro país culturalmente está muy interiorizado. Muchísima Y gente luego, trabaja, los claro, vinos, a lo que voy yo es, yo creo que aquí recuerdo, vemos una... y recordaréis a lo mejor todos una ministra del gobierno de Zapatero que se le ocurrió mencionar, bueno, pues a lo mejor habría que hacer algo con respecto al vino, ¿eh? Y al día siguiente, pues casi se tiene que exiliar. De hecho, el vino no está considerado como bebida alcohólica, el vino es un alimento. Está considerado dentro del listado de alimentos, ¿no? Entonces, claro, a nivel corporativo, Federación de Bebidas Espirituosas, todo el tema del vino, o sea, es que corporativamente, cuidado, ¿cómo le hincas el diente a todo eso? Es complejo, es muy complicado. Ahora, yo sí que soy de los que sería partidario de que unos niveles restrictivos, yo no estoy hablando de prohibición, restrictivos, sobre todo en cuanto a lo que es el consumo de alcohol en menores, sabemos que no está permitido el consumo de alcohol en menores, pero todos sabemos que se hace. Hay pasividad. A ese nivel yo creo que hay que poner algunas restricciones mayores. Mi pregunta era un poco, basándome en ese tema, luego, cuando vosotros os encontréis con casos, quiero decir, con casos de cocainómanos, heroinómanos, gente que fume marihuana, que no creo que vaya nadie por fumar solo marihuana, sino que es por consumo. Bueno, consumidores de cannabis, sobre todo gente joven, chavales jóvenes, pero que sí que son consumidores, que son consumidores exclusivos de cannabis y que cuidado, también con el tema de la normalización del consumo de cannabis. Bueno, pues que esos son tópicos maravillosos que a mí, vamos, me sorprenden. Cuidado con los brotes psicóticos que nosotros atendemos con chavales consumidores habituales de cannabis. De violencia. Asociada, violencia asociada. Cuidado. La pregunta es, Lo hemos visto en las escuelas, en los colegios. Sí, pero la pregunta
se tratan esos casos, si se trata del alcoholismo, se encuentra uno con la misma patología, pero con la diferencia de que los alcohólicos tienen mejor acceso. ¿Es la misma patología? ¿Es igual de grave? Me refiero, ¿engancha lo mismo el alcohol que la marihuana, que la cocaína, que la heroína, o no? ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que a nivel... Porque, claro, habría que saber dónde estamos. Ahí, Sí. ¿no? Vosotros que tratáis casos... Nosotros individualizamos mucho los procesos. Y un proceso de una persona alcohólica será totalmente diferente a otro proceso diferente de otra persona alcohólica. Ya. Quiero decir que no hay que identificarlo tanto en la sustancia. Claro. Porque el problema, antes lo habéis mencionado, el problema no está en el alcohol, el problema está en mí. El problema no está tanto en la sustancia, Y el tampoco problema está podemos en mí. negar la libertad individual. Es decir, Claro. tú tienes ahí un montón de cosas que están malas, que están... No se te ocurre ir por la calle y disparar a nadie. La libertad podrías hacer. Salir desnudo en verano para coger un catarro. Pero yo no diferenciaría tanto en el consumo de una posible sustancia, sino lo que tenemos que diferenciar e individualizar mucho los procesos es a nivel individual. Es decir, Claro, ¿qué necesita esta persona en este momento determinado? Y ahí es donde le tenemos que ayudar. Independientemente de que haya consumido alcohol, cocaína u otro tipo de claro, es que eso es lo que me refería yo. En el tema, por ejemplo, que comentaba antes Paco, de la doble moral, en este caso en Estados Unidos, yo recuerdo, no sé si ha cambiado, pero se podía comprar, por supuesto, alcohol, pero no se pero puede no ir se por puede la calle. enseñar, no se puede ir por la calle. Sabéis que van con las típicas bolsitas de estas marrones Sí, y o sea, es no se algo puede. malo, pero No se puede, está prohibido. Bueno, también ibas a Cuba, yo me acuerdo de la primera vez que estuve en Cuba, y en Cuba en teoría, claro, no solo hay una moneda. En Cuba lo primero que te hacen es dólares. ¿Lleva usted dólares? No, dólares, claro. O sea, tienes una doble vida, una doble moral, un doble dinero. O sea, tremendo. Tú vas a un sitio, por ejemplo, yo me acuerdo de ir a las librerías, y si tenías la suerte de, a lo mejor en Cienfuegos, de entrar en una librería que pagabas en pesos, pues claro, con $1 comprabas bastantes cosas, con 2 ni te cuento, y con tal. Ahora ibas a, por ejemplo, a La Habana y decían, no, aquí todo lo vendemos en dólares. Entonces el mismo libro que allí te había costado 2 pesos, aquí ya te costaba $4. O sea, eso te pasaba en Cuba todo el rato. Es decir, que las dobles morales existen siempre, porque realmente, claro, si no hubiera doble moral no habría corrupción. No, me refiero, es decir, o sea, perdón, señor Pujol, pero imagínate el caso Pujol, es decir, el hombre que nos está leyendo la cartilla todo el rato a los demás, hay que pagar, España nos roba, no sé qué. Resulta que yo soy el que estoy robando todo el rato. ¿Sabes? Digo, no puede ser. bueno, se acaba nuestro tiempo. No sé, como siempre. no hemos empezado.
la ventana viendo el letrero del bar y ella Ese suspense de yendo va a entrar, hacia ¿no? el bar. Esa va a escena, entrar o no va. poniéndonos así un poco pedantuelos, podría ser como la escena de Centauros del Desierto, la escena final. ¿Te acuerdas cuando se queda ahí mirando la puerta? O sea, tiene ¿verdad? Esa cosa de Sí. ¿Qué pasa? ¿qué va a pasar? A mí me gusta mucho ese final, por eso que decías antes que no es el final feliz, Sí. afortunadamente. Jesús, ¿cuál sería tu escena A ver, favorita? yo no quiero transmitir desesperanza, al contrario, siempre digo que de estos procesos se puede salir, que uno tiene que afrontarlo con ayuda, etcétera, pero sigo insistiendo mucho en el realismo, ¿no? de la película, y a mí pues me impactó, y creo que la he visto muchas veces, esa escena en el invernadero, de que cuando un alcohólico necesita en ese momento determinado beber, hará todo lo posible por encontrar y dónde la ha escondido y lo que sea, ¿no? A mí me impactó y creo que marca mucho, ¿no? El desarrollo. Pues yo me voy a quedar con una escena de humor que me encanta, que es la de las cucarachas. Esa me parece fantástica. Esa te la he dejado, Por eso, hombre, ya he visto. Yo he ido descartando, o sea, he visto ahí, si no hubiera quedado con otras. Pero esa me parece, claro, ahí se ve un poco la mano de Blake Edwards, ¿no? Que claro, hemos visto aquí que hace, bueno, no sé si lo hemos citado mucho, pero hace otra película que es maravillosa, o sea, es decir, que también tiene, sí, que tiene un poco esa heroína, ¿no? O sea, Sí. Audrey Hepburn se parece un poco en algunas cosas, porque también es una mujer así como un poco alocada, frágil, vulnerable. Se parece un poco a Lee Remick, ¿no? Sí, luego esa magnífica relación entre Henry Mancini con Moon River, por ejemplo, esa banda sonora fantástica. Sí. Pues yo me voy a quedar con una parte de escena cómica y una parte de escena dramática. La cómica es las caras que pone Jack Lemmon en el ascensor después, o sea, cuando está intentando ligarse a Lee Remick, que yo creo que esa burla es fantástica. Y la trágica, sí. Y la trágica, una conversación, simplemente cuando le llaman al teléfono, que además se le está bebiendo y ya sabe que ha bebido, y le notifican que su mujer ha quemado la casa. Él dice, papá, yo sabía que bebía, pero no tanto. Sí, es tremendo. Ha sido un placer, no tenemos tiempo para más. Espero volver a contar con estos invitados tan fantásticos la próxima vez. La semana que viene volvemos con otra película dramática, Por quien doblan las campanas, magníficas interpretaciones. ¿Sabes cuál es la escena más bonita que hay? Es una escena que le hace así con la cabeza y le da un beso de tornillo maravilloso. Pues ya es hora de que tengamos aquí escenas románticas como Dios manda. ¿Os acordáis, no? Gary Cooper que le coge así de los pelos a Ingrid Bergman, que además
además ese día lleva el pelo así cortado casi a los chicos. Sí. Está guapísima. Bueno, pues eso lo veremos la semana que viene. Les esperamos aquí el próximo sábado a las 9:30. Muchas gracias a nuestros acompañantes